Aquí os voy a explicar cómo pasar de la versión Cronos, que es la versión que tenía actualmente en el coche, a la nueva versión que es la versión Navi de GPS para nuestro Mini Cooper. A continuación empezamos. Aquí tenemos lo que es la preinstalación del sistema GPS del Mini Cooper, que ahora mismo empezamos. El mazo de cables con la pegatina de Navi es el cableado que necesitamos adicional para la instalación del sistema GPS en nuestro Mini Cooper. También necesitamos lo que es el módulo GPS y el lector GPS también. Necesitamos lo que es la antena correspondiente para la recepción de la señal GPS a nuestro dispositivo. Deberemos sustituir la antena existente en nuestro coche por esta de aleta de tiburón para la recepción de la señal GPS. Buenas a todos. A ver, esto que veis aquí, que casi no eso, estoy cambiando lo que es la instalación eléctrica para instalarlo. Y lo otro que estuve quitando, mirad, está ahí, no se ve casi. Eso es la otra instalación que tenía, que ya tengo desmontado todo esto. Sacado todos los cables, todo. Y ahora vamos a instalar esto para instalar el sistema GPS. Yo tuve que modificar lo que era la instalación que traía ahí al coche en sí, el cableado nuevo. Lo tuve que coger lo que era el mazo del Navi para adaptarlo al cableado ya existente, porque mi Mini Cooper incorporaba el sistema de faros de xenón, así que lo que hice fue modificar del cableado nuevo al cableado que ya estaba preinstalado en el coche, y lo adapté de tal forma, y ahora mismo os pasaré los cambios que hubo que realizar. Esta es la parte trasera de los pines que están al lado de la caja de fusibles, y el coche queda de esta postura, cuando se cierra queda así. El cable marrón va más al marco de la puerta, el lila va al fusible F10 y el rojo va al fusible F22. Los tres cables que tendremos que extraer es el rojo, el lila y el marrón. Del conector inferior tendremos que sacar los tres cables, y del superior lo mismo para conectarlos en la instalación ya existente en el coche. Necesitaremos un destornillador de cabeza fina para extraer los conectores para instalar en el coche. El reequipamiento es recomendable tener otro coche para el uso diario, ya que deberemos levantar lo que es el tapizado del suelo para pasar el cableado del navegador y del sistema de lector DVD que lleva bajo el asiento del copiloto. Y como veis, debemos desmontar también el salpicadero para pasar el cableado del navegador a través de todo el salpicadero para pasar al lado del copiloto, que es donde va el lector DVD, y deberemos conectar los diferentes conectores que vienen también con ello. Esta tapa nos da acceso a donde va, paso por aquí el cableado de la preinstalación del navegador. Este es el cableado que está añadido adicionalmente, que era del cableado que teníamos de la nueva instalación. Lo que hice fue desmontar y pasar el nuevo cableado por aquí, que es el que va de la alimentación para la pantalla GPS. Deberemos sacar el salpicadero, que es quitar los tornillos. El salpicadero sale, pero le cuesta. Un momento, que hay que bajar el volante para que salga. Temas unificados. Metí el cableado adicional, por aquí baja el cable que va al navegador. Fue anclarlo al cableado ya existente del coche con bridas. Y por aquí, justamente, este cable que veis aquí, que no se ve casi, es el cable rojo. A ver si puedo sacar. Ahí. ¿Veis? El cable rojo con franja blanca,
que es el que va justamente a lo que es al módulo de las ventanillas y botones eléctricos, que os pasé el vídeo de cómo va instalado el cable rojo en este módulo, por la parte trasera en el conector. Y baja por ahí, abajo y al marco de la puerta del copiloto, donde hay más conectores en el marco para hacer el anclaje. Y no es más que eso y ya está, listo. Por aquí, por la zona del copiloto, tenemos lo que es la otra parte del cableado, que como veis baja por aquí y baja hasta el módulo de confort, que está ubicado detrás de aquí de la moldura que está al lado del asiento del copiloto. Y es el cable que os decía que es de color blanco con franja roja en el centro y unos aros en amarillo, que es del módulo que controla el sensor de temperatura exterior. A continuación deberemos quitar la moldura de la parte del copiloto para conectar el cable que va conectado al sensor de temperatura exterior. Este es el conector azul que va al módulo de confort. Si veis el cable este que está aquí, este es uno de los cables que van con el módulo del GPS. El cable es blanco con raya roja y unas franjas amarillas que lo rodean. Donde tengo yo en mi dedo, que veis el pin, es donde va conectado el sensor de temperatura que marca la temperatura exterior y lo marca en el Navi. El cable es blanco con raya roja y franjas amarillas. Que pasa por aquí para arriba con todo este cableado, y aparte lleva un conector que no sé si... Ah, sí, está aquí detrás. A ver si lo puedo sacar. Si lo veis, ese es los de alimentación que alimentan los datos para que funcione la pantalla GPS. GPS, que necesitáis también este cableado. A ver. Por debajo, este cable también es del GPS, que es de alimentación, que lo tenéis aquí para que lo veáis. Y bueno, yo os iré sacando más fotos y puntos de anclaje. Seguís los colores del cableado que viene con el sistema de instalación del GPS. Es muy simple y fácil de colocar, y todos los colores van con los correspondientes conectores que van en el marco de la puerta. Parte del cableado del lector GPS va ubicado también aquí en el marco de la puerta, los conectores. Tanto la pantalla GPS como el navegador comparten el mismo cableado, ya que el navegador lo tenemos ubicado aquí debajo, que como veis está aquí metido, que es un lector GPS DVD, y aquí lo que hace es, bueno, mandar los datos a la pantalla GPS. El cableado es rojo, lila y marrón, que van al fusible F22, F10 y a lo que es al marco de la puerta del conductor, parte de ese cableado, y el resto está por la zona de aquí del copiloto y se conecta en el marco. Y de ese modo el cableado es muy simple de instalar, y aparte que no lleva mucha complicación. Lo único que sí, la instalación lleva bastante tiempo, y como os dije, necesitaríais un coche de sustitución. En vez de traerte la temperatura en el reloj de revoluciones, lo que viene son el indicador de lo que es de la presión de los neumáticos, de si tienes el maletero abierto o cerrado, y aparte cambian unas cuantas funciones en el control de revoluciones y de velocidad. Al abrir la puerta, una de las funciones que me ha gustado más es que cuando abres la puerta se enciende el navegador y te da la bienvenida con el logotipo de Mini Cooper.
Y aparte porque ya según te pones ya arrancas y te aparece ya lo que es el mapa y todo. Y es una de las funciones más chulas que tiene el coche. Y aparte tienes muchas